días. Pues estamos iniciando la semana, la transformación de México continúa a pesar de los pesares, vamos avanzando en el propósito de desterrar de nuestro país la corrupción, la peste funesta de la corrupción que impedía a nuestro querido México salir adelante. Vamos logrando el renacimiento de México, porque no se permite la corrupción, no se permite la impunidad. Esa es la fórmula básica: cero corrupción, cero impunidad, para liberar fondos al desarrollo y apoyar el bienestar de nuestro pueblo. El día de hoy, como lo hacemos los lunes, se va a informar sobre quiénes tienen los precios. El licenciado Ricardo Sheffield va a informarles. También les va a dar a conocer un proyecto de cómo vamos a impulsar mucho la orientación nutricional. Yo espero que a principios del mes próximo tengamos ya la campaña de orientación nutricional. Esto va a significar mensajes en radio, en televisión, periódicos, en redes sociales, pero también se está contemplando que haya una materia de educación para la salud en la educación formal, es decir, en los libros de texto se va a enseñar, se va a educar para la salud. Van a tener los libros de texto una materia, contenidos educativos con este propósito. Entonces ya nos estamos preparando para mejorar la nutrición, hábitos alimenticios que debemos eliminar, como el consumo de productos chatarra y desde luego lo que tiene que ver con el ejercicio y no dar lugar a enfermedades crónicas como la hipertensión, como la diabetes, que tal. Entonces Ricardo va a hablarles de eso, y luego el quién es quién en los precios, los videos sobre el avance en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el avance en la construcción de la refinería, y luego abrimos para contestar las preguntas de ustedes. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Buenos días a todas y a todos ustedes. Empezamos por el quién es quién en el precio de las gasolinas en base a las 8 regiones, como hemos venido haciendo recientemente. Y tenemos el precio más alto con el margen más alto de gasolina regular Real Fuel en Hermosillo, Sonora, 20 pesos con 59 centavos por litro, con un margen de 4 pesos con 10 centavos. Real la ganancia que tienen y realmente alto el precio que dan. Y la más económica en contraste de la regular la encontramos en G500 en Monclova, Coahuila, a 15 pesos 41 centavos por litro, 1 peso 31 centavos de margen, un margen razonable con un muy buen precio al público. Y en la Premium otra vez Real Fuel con sus precios realmente altos en Hermosillo, Sonora, 21 pesos 21 centavos por litro, un margen de estos angelitos de 4 pesos con 85 centavos por litro. Comparado con la Premium que ofrece franquicia Pemex de Felipe Daría Fragoso en Medellín de Bravo, Veracruz, 15 pesos con 62 centavos por litro, con un margen de 44 centavos. Del diésel, franquicia Pemex, el precio más alto con el margen más alto, Pedro Rafael Pinto, Sinaloa, Pinto deja a sus clientes con un precio de 21 pesos 93 centavos por litro y un margen de 1 peso 90 centavos. Mientras que el diésel más económico con el menor margen lo encontramos en la región del Golfo, Veracruz, Pemex, combustible Portesol de franquicia Pemex, 16 pesos 45 centavos por litro, 19 centavos de margen. Y si lo vemos por marcas, tenemos las más caras Redco, Arco, Chevron, y ahora se incorpora a las más caras Corpogas. Mientras que las más económicas, G500, Repsol, Total y Orsan, que vuelve a dominar como la más económica del país en promedios nacionales. Pero también podemos ver ya los promedios a corte el 19 de junio, en donde la mezcla mexicana de petróleo está a $35, cuando tenemos nosotros el promedio del diésel 19, 18.37 el de la Premium y 18 pesos por litro el promedio de la gasolina regular. En verificaciones, que recordarán ustedes que actuamos en base a denuncias que presentan los consumidores, atendimos 263 denuncias presentadas a través de la app de litro por litro, con 229 verificaciones o visitas, de las cuales 2 gasolineras se negaron a ser verificadas y 2 no nos permitieron colocar los sellos, 29 bombas inmovilizadas en la semana. Hemos enfrentado varios problemas, sobre todo de mayo hacia este mes de junio, ya ha venido creciendo el número de mecanismos con los cuales una gran o creciente número de gasolineras están dándonos menos de los litros. Por eso ha crecido el trabajo de nosotros en Profeco. Las 2 gasolineras que no permitieron inmovilizar, habiendo tenido marcaje de menos en sus bombas, es en Yera, Tamaulipas, en la carretera nacional México-Laredo, Antonio Martínez Rodríguez, y Superservicio Jutepec, en Jutepec, Morelos, Paseo Coconáhuac, kilómetro 3.5. Las que no se dejaron verificar fueron Gasolinera Chapalita en Guadalajara, Jalisco, en Avenida Chapalita 1010, y José Vicente Romero Ruiz en Iztlahuacán de los Membrillos, Jalisco, en Santiago número 230, ahora muy sonado ese municipio, Iztlahuacán de los Membrillos, ahora también con este tema de una de las pocas gasolineras que están ahí, pues no se deja verificar, algo está sin lugar a duda ocultando. Y demostrando que ahora sí, como en botica tenemos de todo, el trabajo que ha aumentado para nosotros en Profeco. En esta semana encontramos rastrillos, que es el aparatito para robar, dar litros de menos litros, está en la tarjeta madre. Encontramos en Zapotlanejo, Jalisco,
Encontramos también de este nuevo aparato que está en el pulsador, que lo dimos a conocer por primera vez hace 8 días, estando de visita en Jalapa, Veracruz. Aquí encontramos uno en Temuac, Morelos, y yo creo que vamos a estar encontrando muy seguido este del pulsador. Aparecen 2 marcas específicas de bombas, pero esas 2 marcas son el 60% de las bombas en el país, entre ambas marcas. Y en Aguascalientes, una que ni siquiera había calibrado, que ese es el otro punto. Agarran de pretexto que no hay hologramas. Mentira, si hay hologramas. Nos van a sobrar más de 20,000 hologramas en este semestre porque las verificadoras privadas no han estado verificando. Pero Profeco está ahí también para calibrar. Si ustedes no quieren calibrar con una privada, pueden calibrar con la misma Profeco. No hay pretexto para no calibrar. Profeco está lista para calibrar, lo ha venido haciendo por décadas, y Profeco tiene suficientes hologramas al grado que este semestre van a sobrar, precisamente porque muchas de las calibradoras privadas no estuvieron trabajando, y eso lo quisieron agarrar de pretexto varios gasolineros. Pero vamos a seguir redoblando esfuerzos para garantizarle a todas las mexicanas y mexicanos que se den litros completos en todas las gasolineras de nuestro país. La gasolina regular en la A, la más económica, 15.65 San Martín Texmelucan, Puebla, de gasolinera BP, 15.70 de G500 en Monclova, Coahuila, a 15.70 por litro. La más cara, 20.47 de G500 también, Santiago Pinotepa Nacional, en Oaxaca. Como ustedes ven, cualquier marca puede tener el precio más alto y el más bajo, no es una referencia a la marca. Hay que irnos por eso a la app de litro por litro, a ver dónde nos conviene más cerca de nosotros comprar el combustible, que además la app es gratuita. 2020 de las más caras, franquicia Pemex, en Tepacaltepec, Michoacán. Para la Premium en la app, sin considerar el margen, 15.60. Las más baratas, Veracruz y Golf en Amozó, Puebla, 16.25. La más cara, 20.84. Real Fuel, realmente caros, en Hermosillo, Sonora, y Shell, 20.69 por litro de Premium en Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, para que sepan a dónde recurrir a comprar más económico. Diesel más barato, 16.25 de franquicia BP en Atlisco, Puebla, y de Pemex, franquicia Pemex, Veracruz, 16.45 por litro. La más cara en Sinaloa, en 22.39 franquicia Pemex, y 21.49 por litro G500 en Santiago Pinotepa Nacional, en Oaxaca, y seguimos monitoreando los servicios sanitarios en todo el país. ¿Quién es quién en el gas? Para tanque estacionario, también lo estamos reportando para que lo vean en la página de Profeco. Para tanque estacionario en la región de Culiacán, Sinaloa, en la Pacífico, Horizon conexión directa, 12.59 por litro. Comparado de tanque estacionario con Gas Providencia en Dolores Hidalgo, Guanajuato, 7.76 por litro. Ahí ven ustedes una diferencia muy grande en tanques estacionarios entre estos dos proveedores. Gas Global para cilindros, el más caro en Guadalupe, Victoria, Durango, 21 pesos con 47 centavos por kilo, con un margen de 4 pesos 67 centavos. Comparado con Gas Providencia en San Luis de la Paz, Guanajuato, 14 pesos con 51 centavos por kilo en cilindros, con un margen de 2 pesos 37 centavos. Estabilidad en los precios de manera general. Las verificaciones ordinarias a proveedores de gas LP, visitamos 84 estaciones, 3 resultaron con infracción, todas se dejaron verificar. Buenos números esta semana en gas LP, todas las 86 básculas estaban calibradas, los 5 vehículos verificados estaban bien, solo inmovilizamos 2 autotanques de 93 autotanques, y encontramos ahora sí un número alto de cilindros en mal estado. Encontramos un 29% de cilindros en mal estado. Estuvimos revisando zonas de la costa donde de manera ordinaria se encuentran a veces cilindros en mal estado. Vamos a poner más atención y le pedimos más atención a los proveedores de gas LP con esos cilindros para evitar cualquier accidente a los consumidores. Y también hicimos un operativo especial aquí en la Ciudad de México, de manera coordinada y a petición de Claudia Sheinbaum, en 6 expendedores de gas LP que venden al transporte público, y encontramos que estaban todos en orden, pero también turnamos el caso a la Fiscalía General de la República y a otras áreas de gobierno. También intervino en este tema el Ejército, cosa que agradecemos muchísimo, porque pasaron de dar el litro de 5 pesos a 11 pesos, cuando todo estaba bien calibrado y en orden en la gasera, lo cual nos indica que muy probablemente estaban vendiendo gas robado o guachigas. Entonces ya eso pasa a otras áreas de gobierno, pero hay una muestra de que estamos trabajando en equipo, todas las áreas de gobierno, y trabajando en equipo con los gobiernos locales que así nos lo piden y nos lo permiten, como es el caso de la Ciudad de México. Y ahora, este programa que estructuramos, también trabajando en equipo, como nos ha indicado el señor presidente, SADER, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación Pública, la propia Profeco, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Bienestar, este gran equipo trabajando por la salud vía los alimentos de todas las familias mexicanas. Este es un programa que empezamos a trabajar hace 6 meses por instrucciones del señor presidente, y que ahora ya lo tenemos listo, y como él mismo ha mencionado, estaremos saliendo al aire, estaremos ya incidiendo en la conciencia de las y los mexicanos a partir del próximo mes. Y la base es que papá y mamá somos responsables de lo que llevamos a la mesa en nuestra casa, que no podemos ni debemos de ser fodongos, porque tenemos a nuestro alcance la información, y hoy en día, con mucho menos tiempo, podemos hacer cosas que antes se hacían saludables para nuestra familia. No quiere decir que regresemos al metate y que nos echemos unas pacholas durante hora y media. Eso se puede hacer hoy en día en 6 minutos o menos. Por eso la tecnología doméstica y el platillo sabio, que tienen más de 35 años, 36 para ser exactos, difundiéndose en todo el país, ahora con la experiencia y la trayectoria del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, toma especial fuerza en este trabajo en equipo entre todas las secretarías. Y el principio es que la transformación empieza con lo que llevas a tu
tu mesa. Y con lo que llevas a tu mesa en esta nueva normalidad, aprovechemos para llevar cosas buenas, que también tengamos en casa una nueva mesa. Y esa nueva mesa y esa transformación que empieza por lo que tú en casa llevas a tu mesa es lo que exponemos en estos 2 breves videos. Desde hace más de 3 décadas, Profeco, a través del Instituto Nacional del Consumidor, ya nos alertaba sobre las consecuencias del abuso en el consumo de productos altamente procesados. Durante todos estos años, la industria se ha encargado de convencernos que cocinar es una pérdida de tiempo y que consumir productos con azúcares añadidos, grasas y sabores artificiales era una forma fácil para ganar más tiempo con nuestra familia. Sin embargo, lo único que se obtuvo fueron elevados índices de obesidad, hipertensión y diabetes. Sin darnos cuenta, perdimos el poder, dejando que la industria lo hiciera por nosotros. Por eso ahora nos toca reformular y reinventarnos hacia una alimentación informada, saludable, sustentable, segura y realmente nutritiva. Es el momento de construir una nueva normalidad. Es el momento de sanar nuestro cuerpo. Es el momento de la transformación. ¿Y tú, qué llevas a tu mesa? Para empoderarte como consumidor, el Profeco será tu aliado y tu asesor. Eres el maíz que se cosecha en el corazón del país, el aguacate de Michoacán, el pescado de Baja California, las fresas de Guanajuato, el café de Veracruz. Eres lo que comes. En México tenemos la fortuna de contar un sinfín de variedades de proteína, verduras, frutas, hortalizas, granos. Nuestra tierra nos ofrece salud, crecimiento, bienestar. Eres tú quien elige lo que llevas a tu mesa, nadie más. Tú tienes el poder de cambiar los hábitos alimenticios en México, comenzando contigo y con tu familia. En tus manos está el elegir entre productos hechos en México, orgánicos, naturales, endémicos, o consumir productos importados, procesados, altos en grasas y azúcares. En tus manos está el poder de acabar con la obesidad, los problemas cardíacos y la diabetes. En tus manos está el impulsar el campo mexicano, el consumir de manera responsable y regional lo hecho aquí. Tú tienes el poder de generar crecimiento y desarrollo desde casa. La transformación empieza con lo que llevas a tu mesa. Vamos a empoderar a los consumidores para tener un consumo seguro, saludable, sustentable, razonado y informado. Y eso es en lo que estaremos trabajando por instrucciones del presidente. Y hablando de comida mexicana, pues vamos a darle que es mole de olla. Muy bien, vamos con los videos. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 22 de junio de 2020. En la pista norte y central, plataforma y rodajes, se continúa con la excavación en caja para el desplante de la estructura del pavimento. En la pista central, siguen los trabajos de tendido de concreto. En calles de rodaje y plataformas, se continúa con el tendido de la capa de concreto magro y de concreto MR51. En la base aérea militar número 1, se realiza la excavación del patio de honor, excavación de cepas y armado de acero, construcción de muros en la comandancia, colocación de cimbra para losa de azotea y el colado de trave en el comedor. En la construcción del complejo de instalaciones de la 37 zona militar, se llevan a cabo los trabajos de colocación de instalaciones hidráulicas y sanitarias, ductería para instalaciones eléctricas, habilitado de cimbra y acero, colado de losas, columnas y colocación de muros. En la unidad habitacional militar, se continúa con la construcción de muros de mampostería, así como ductería en las instalaciones eléctricas, hidráulica y sanitaria. En los edificios, se realiza el aplanado de muros interiores y exteriores, así como la colocación de recubrimientos cerámicos. En la interconexión vial Tram-Caseta Tultepec-Santa Lucía, se realizan los trabajos de conformación de terraplén, la excavación en carriles de ambos cuerpos para extraer material inestable en la zona sur del proyecto, y los trabajos de habilitado de acero para la construcción de los muros que integran los diferentes pasos a desnivel. A la fecha, se han generado 28.183 empleos civiles. Faltan 637 días de construcción. Gobierno de México. Hoy es 19 de junio, viernes, estamos en la cimentación de la planta cotizadora, justamente donde se va a soportar de los equipos más pesados que tiene la refinería. El reporte de esta semana.
Muy bien, pues vamos a las preguntas. Hay una lista que se convino la vez pasada. No es impuesta porque esta conferencia se caracteriza por la libertad y la transparencia. No es como antes, de que escogían quién iba a preguntar, les daban hasta las preguntas y desde luego que ya se sabía que se iba a responder. Nada más lo subrayo para que no nos olvidemos de cómo era antes. Muy bien, pero ahora es otra cosa. Vamos con Sharon Monterrubio, Canal 14. ¿Sí está? Buenos días, señor presidente, de Canal 14, del Sistema Público de Radiodifusión. Preguntarle, señor presidente, había hablado que estaba trabajando con la mira puesta en unas empresas que habían realizado fraude con facturas. Preguntarle cómo va esta investigación, qué más datos nos puede dar acerca de estas empresas, cómo fue que se realizó este fraude, quiénes participaron, si había algún giro en específico. ¿Qué nos podría platicar respecto a este tema? Bueno, sí, vamos a informarle a todos los mexicanos de este gran fraude que se cometió a la nación durante varios años. Yo creo que desde hace 10 años empezaron a operar empresas factureras. De repente surgieron así, empresas factureras, para falsificar facturas, para expedir facturas apócrifas y mediante mecanismos de lavado de recursos terminaban los contribuyentes por no pagar completo los impuestos. A veces no pagaban nada. Se creó como una especie de SAT paralelo, un sistema de recaudación paralelo. Así como hablan de la economía informal, así se creó un sistema fiscal informal en donde estos despachos ofrecían servicios a pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas, a ciudadanos que tenían que pagar impuestos y se cometió un gran fraude. Nosotros no podemos callar porque estaríamos encubriendo y vamos a dar a conocer en qué consistía este fraude a la nación, cómo operaban, quiénes eran los responsables y cuánta gente fue víctima también de estas facturas falsas. La mayoría de manera, vamos a decir, inocente se metía a esta mecánica y pues terminaba evadiendo el pago de las contribuciones. Vamos a informar en esta semana. Se está preparando un primer paquete de 50,000 millones de pesos. Desde luego se van a presentar denuncias penales para los responsables y para los contribuyentes que ni siquiera saben, algunos, que sus facturas fueron falsas. Se les va a dar la oportunidad de que se regularicen durante un tiempo. En estas denuncias habrá funcionarios de alto rango, es decir, tal vez secretarios, de todo, subsecretarios. pero para no caer en lo espectacular, vamos a mantener en sigilo, por dignidad, los nombres de las personas. Entonces se les va a notificar, eso sí, y se les va a convocar a que se regularice, pero no se van a dar a conocer los nombres. Gracias, presidente. Sigue Berenice. Gracias. Buenos días, señor presidente. Pues mi pregunta va en función de esta armonización que se están haciendo o que se van a hacer en la próxima periodo de sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, en la armonización de estas leyes para el Tratado de Libre Comercio, en donde se encuentra una de las observaciones, el tema de trabajo infantil. ¿Qué nos puede decir al respecto sobre esto o sobre esta reforma? ¿Qué opina? Ninguna reforma que afecte a los mexicanos, que signifique maltratar a cualquier persona, en este caso, si hay algo incluido sobre el trabajo infantil, pues no se podría de ninguna manera aceptar porque es totalmente inhumano, ilegal. Esas cosas no se van a aprobar. Hay cambios que se van a hacer que no son, vamos a decir, de fondo, son de forma, son ajustes. Ya el tratado está aprobado y va a entrar en vigor el día 1 de este mes. Estas son adecuaciones, ajustes complementarios, pero no de fondo. No hay nada que sea de fondo. Por eso creo yo que va a haber consenso en la aprobación. Bueno, quién sabe, porque como estamos ya en víspera de las elecciones, falta todavía, pero ya todo es político, electoral. Entonces ya los partidos de oposición pues van a votar todo en contra. Pero a lo mejor no es así. Aquí aprovecho que me estás haciendo esta pregunta para hacer un llamado muy respetuoso, que no se vaya a malentender, porque me enteré de que simpatizantes nuestros, quienes apoyan al gobierno, quienes están a favor de la transformación de México, están organizando una caravana también de vehículos de apoyo al gobierno. Entonces yo les pido que por favor, ojalá, y no lo hagan. No hace falta hacer lo mismo, responder de esa manera. No se logra nada. Yo creo que las caravanas de los opositores no perjudican. Si acaso, pues es la contaminación, pero también tienen ellos el derecho de manifestarse. Y no perjudican, la verdad. Ayer hubieron manifestaciones en carros. No estoy menospreciando el movimiento de los opositores, pero son muy pocos. En la ciudad creo que fueron 70, 100 carros. Y así en Guanajuato 20, en otros estados muy pocos. Y es ya muy evidente que se trata de militantes del PAN, porque están en campaña. Hasta se podría hablar de actos anticipados de campaña, pero también que no se vaya a entender, no vamos a presentar ninguna denuncia sobre eso. Tienen todo el derecho, no los vamos a tocar, no los vamos a testerear. Si quienes simpatizan con nosotros caen en esa trampa, ¿no?, de responder, aunque sea de esa forma, de manera pacífica, pues se hace más grande el escándalo, la bulla. Y ahora necesitamos dedicar más tiempo a resolver los problemas y a que siga avanzando la transformación como está avanzando. Y vamos muy bien. Eso es lo que puedo decirle a todos los mexicanos, independientemente de las banderías partidistas. Vamos muy bien y a nadie se
se le niega el derecho a manifestarse. No se prohíbe en México el derecho de manifestación, de crítica, el derecho a disentir, aunque le suban el volumen a los insultos en contra del presidente. No pasa nada, absolutamente. Entonces, vamos bien, se va avanzando. Sí, y bueno, otra pregunta con respecto al presupuesto que justamente de que se ocupa para las elecciones, que ya lo han mencionado en otras ocasiones, pero si hace un llamado precisamente a estos partidos políticos que además no quisieron apoyar en este periodo de la pandemia, pues a reducir sus gastos y también qué va a pasar con el INE, con este inmenso gasto que representa para el presupuesto de los mexicanos. Pues todos tenemos que seguir actuando con austeridad y la campaña va a continuar. No pueden haber excesos, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Tenemos que ahorrar para ayudar a la gente más necesitada. Esto de los organismos que crearon, que fue un abuso, porque para poder saquear, crearon muchos organismos con el propósito de simular de que se atendía a la gente, de que no se permitía el racismo, de que se cuidaba a los niños, de que había transparencia, pura pantalla, pura simulación. Y crearon organismos para todo, para todo. Entonces vamos a ir aquí dando a conocer cuántos organismos crearon y cuánto cuesta al pueblo, porque muchos de esos organismos ni los conoce la gente, no sabe la gente, y mucho menos sirvieron, o sea, no hicieron nada, al contrario, los crearon para que se simulara, se hicieron de la vista gorda. Y el ejemplo más claro es el INE. Crearon todo un aparato durante todo este periodo costosísimo, es el aparato de organización de elecciones más caro del mundo y nunca garantizaron elecciones limpias y libres. Nosotros triunfamos porque pues fue una ola, era imposible de hacer un fraude, pero en las elecciones anteriores lo permitió el INE. Entonces un día vamos a presentar aquí la estructura del INE y lo que cuesta, pero así vamos a ir poco a poco y buscando reajustar las estructuras, que no haya duplicidades. Por ejemplo, esto del Instituto contra la Discriminación, ¿qué es consejo? Bueno, que se combata realmente, no que se simule, la discriminación, que no se ha hecho y que no cueste tanto. Entonces, esto lo puede manejar o puede depender de la Secretaría de Gobernación, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y se cumple con el propósito y nos ahorramos recursos. ¿Para qué tantas direcciones? Ya lo planteé. Vamos a proponer que los encargados, la encargada de este consejo, sea una mujer indígena, que son los que han padecido de la humillación por la discriminación, por el racismo. Ningún grupo ha sufrido más humillación que los pueblos originarios. Pues ahora va de verdad, nada de simulación. Y lo mismo, me enteré de otro grupo, otro organismo, para la defensa del niño y de la niña. Bueno, entonces, ¿para qué está el DIF? Y así crearon para todo, porque era simular y cooptar. Cooptar significa, o su equivalente, su sinónimo es comprar, porque si digo cooptar, a lo mejor no se va a entender bien. Es comprar conciencias, comprar voluntades, decirlo todavía más claro y coloquial, maiciar, tener a todos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para ahorrar. Lo mismo en el sector energético. Imagínense, 5 o 6 reguladoras. Hablábamos de la famosa CRE, 500 empleados, 500 servidores públicos, pero así como esa, hay 5 o 6. Y los directivos, consejeros, los de arriba, 100, 120 mil pesos mensuales. Y eso ahora de que nadie puede ganar más que lo que obtiene el presidente. Entonces, ¿para qué está la Secretaría de Energía y Pemex y la Comisión Federal de Electricidad? Pues fue otro gobierno, un sector paralelo para lo energético. ¿Y qué pasó con la reforma energética? ¿Sirvió? ¿Ayudaron todos estos organismos para que aumentara la producción, para que se acabara la corrupción en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad? Pues no. Además, ya no cumplen ninguna función, porque la gente votó por un cambio y ya no se van a seguir entregando los bienes nacionales a particulares. Ya no es la política de privatización la que predomina. Entonces, todo eso lo crearon con ese propósito. Entonces, vamos a ajustar. Imagínense cuánto nos vamos a ahorrar. Claro, lo vamos a ir haciendo poco a poco y tengo que ir informando a la gente y tiene que haber debate, porque si no, pues salen a decir que ya no vamos a proteger a los que padecen de discriminación, o ya no vamos a proteger a los niños, o ya no vamos a proteger a los discapacitados, o ya no vamos a proteger a los adultos mayores, o ya no vamos a proteger a la sociedad civil. Vamos a ir aclarando poco a poco el funcionamiento del gobierno, el nuevo gobierno, a partir de una nueva realidad. Por eso vamos a ir avanzando. En esto, por ejemplo, de las facturas falsas, ¿cómo es posible que no se haya dicho nada? Fíjense el nivel de simulación que existía y de complicidades y de componendas, porque hay una proyección de que dejaban de cobrarse hasta el 30% de los impuestos. O mejor dicho, la fuga equivalía hasta el 30% de los ingresos del gobierno. Estamos hablando de un fraude monumental.
Entonces vamos a seguir poniendo orden poco a poco para que las cosas realmente mejoren en beneficio de todos. Hay quienes no entienden esto, poco a poco se van a ir dando cuenta de que tenemos que purificar la vida pública. Estaba muy descompuesta la situación económica, social, política en el país. Por eso es la transformación, porque no era nada más crisis económica o crisis de bienestar social o crisis política. No, era crisis en todo, decadencia, un proceso de degradación progresivo, cada vez peor. Imagínense cómo dejaron crecer lo del huachicol. Increíble. Todavía lo que sucedió el fin de semana en Guanajuato está relacionado con eso. ¿Cómo se dejó crecer tanto? Con estructuras de apoyo, y aquí aprovecho para hacer un llamado a la gente para que no se proteja a la delincuencia. Antes podía existir la justificación de que no había cómo tener ingresos porque el gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz, pero ahora el gobierno está atendiendo las demandas del pueblo y se están destinando recursos al pueblo pobre como nunca. Entonces no hay ninguna justificación para decir voy a ayudar a un grupo que se dedica a la delincuencia porque me está entregando despensas, voy a ser base de apoyo de un grupo que se dedica a delinquir. No se metan en eso. Hay forma de tener ingresos con apoyos que se están canalizando a todas las comunidades, a todos los pueblos. No se metan a proteger a delincuentes, porque estos grupos, como en el caso del huachicol, manejan nóminas para entregar por semana apoyos, y por eso cuando hay una detención, cuando interviene la Guardia Nacional, salen a enfrentar a la Guardia Nacional, a quemar carros. Ojalá y se entienda que eso no es conveniente y que no hay que estar apoyando a esos grupos, que nosotros vamos a garantizar a todos el bienestar. Lo estamos haciendo para que nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales. No es solo el uso de la fuerza, no, es atender las causas que originan la inseguridad y la violencia, que es lo que estamos haciendo. Entonces sí, tenemos todos que ayudar a cambiar, todos, aportarnos bien. Y también que se entienda, no hay impunidad. No es que solo a los huachicoleros y solo a los grupos delictivos, a la delincuencia común, también a la delincuencia de cuello blanco. Parejo. Esto que vamos a hacer de lo de las facturas es porque era algo tolerado y eran los fifís de los despachos contables vinculados con funcionarios públicos. Porque ¿cómo va a ser que sucediera esto y que no se dieran por enterados? Porque no estamos hablando de un fraude de 10, de 100, de 1,000 millones. Estamos hablando de 50,000, 100,000, 300,000 millones de pesos. Y a la vista de todos estos factureros, grandes residencias y aviones privados, y aplaudidos por todos, festejados por todos, como si fuese gente de bien. Y todavía estoy seguro que estaban pensando de que ellos no eran delincuentes, que los delincuentes son los que arrebatan las bolsas en los mercados, o los que se dedican al huachicol. Pero ellos no. ¿Cómo? Si tienen roce social, si actúan en las alturas, en la élite, si juegan golf con los altos funcionarios públicos, si se van a esquiar juntos, ¿cómo van a ser delincuentes? Eran gentes audaces, movidos, hábiles, muy buenos para los negocios, con buenas agarraderas, con influencias. No te preocupes, yo te resuelvo todo. Ya. Eso sí, también, buenos carros, buenos trajes, engominados, reverendos ladrones. Entonces se acaba todo eso. Vamos a poner orden, vamos a seguir poniendo orden. Muy bien. Lisbeth. Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Lisbeth Álvarez, del Diario Basta y Grupo Canta. Mi pregunta, presidente, sería, hoy en Diario Basta publicamos una encuesta donde revela 6 actores políticos de la Cuarta Transformación. 3 de ellos son secretarios de Estado de su gabinete, quienes están muy bien posicionados para ir por una gubernatura. De ser así, ¿usted aceptaría su renuncia y desde ahora podría darles algún mensaje, algún consejo? Esa sería primero una pregunta y una segunda, si me lo permite. Gracias. Bueno, no me meto en eso. Eso en su momento, cada quien lo decide y ya veremos. Pero nosotros no nos vamos a meter. Es muy importante el que sí quede claro que vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral. Me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Ya sé que existe el INE, no me voy a involucrar en eso. Nada más que estoy obligado a denunciar si hay intentos de fraude, como cualquier ciudadano. Y recuerdo que una de las reformas a la Constitución que se llevaron a cabo fue la de convertir el fraude electoral en delito grave. Es decir, el que se le acuse de fraude electoral por estar comprando votos, por estar condicionando el voto, por estar utilizando dinero del presupuesto para favorecer a partidos, a candidatos, el que falsifique actas, el que embarace urnas, el que cometa fraude no tiene derecho a fianza. Va a ir a la cárcel sin derecho a fianza. Y es en serio. Nosotros padecimos mucho por el fraude electoral. Y el país se estancó y retrocedió por la antidemocracia. Porque la democracia es competencia. La democracia son contrapesos. Cuando hay democracia nadie se siente absoluto en ningún nivel de la escala. Y el que esté en el gobierno tiene que esmerarse a hacer bien las cosas. Porque si no, en la elección futura pierde su partido. Entonces por eso es buena la democracia. Es competencia. Entonces, ¿qué sucedía? Todo lo resolvían con dinero y con el aparato. Entonces se acaban los fraudes electorales. Y esto no es injerencia en el INE, en el TRIFE, no. Es solo decir cómo le vas a entregar este registro a quien no cumplió
con los requisitos legal, nada más porque te lo pidieron desde arriba, como sucedía antes. ¿Cómo no te vas a dar cuenta de que ya rebasaron los topes de campaña y no vas a decir nada y te haces de la vista gorda? Miren lo que sucedió en el caso de Odebrecht, cómo se da dinero para las campañas y ni siquiera tienen la honestidad los directivos electorales de presentar su renuncia. Vamos a suponer de que ellos no sabían, pero cuando se enteran, pues lo honesto es renuncio, pero no, ahí se quedan. Entonces, nada que ver con lo partidista, solo que se garantice a los ciudadanos el voto libre y secreto y que desterremos entre todos el fraude electoral. Nunca más un fraude electoral, nunca más una imposición en México. Y en una segunda pregunta, usted ha hecho mucho hincapié en el deporte, sobre todo para subsanar esta pandemia de alguna manera, ¿no? Ha hecho mucho hincapié. Y recientemente hubo una manifestación de profesores de artes marciales que están requiriendo apoyos porque dicen que están cerrando sus academias pues por esta cuestión del coronavirus. ¿De qué manera se les va a apoyar a este sector deportivo? Todo el apoyo para los deportistas y para las asociaciones que promueven el deporte, todo es parte de la campaña que vamos a llevar a cabo. Es educación nutricional y ejercicio y deporte. Es educación para la salud. Y ahí comprende todo. Esto se va a impulsar mucho. Ya en los próximos libros de texto ya viene la materia de educación para la salud. Y el impulso al deporte va a ser continuo, permanente. Muy bien. Erika Barón. Buenos días, señor presidente. Mi primera pregunta es qué ha pasado con el padrón de integridad empresarial, que ya casi cumple un año desde que se creó, y si estos criterios ya se han usado para obras que ya tienen luz verde desde el año pasado, entre ellas el Tren Maya. Sí, independientemente de ese padrón, todos los que participan en las licitaciones de obras son, no quiero usar la palabra investigados porque no corresponde, sino se les revisa en investigación financiera, que está a cargo del coordinador de investigación financiera de Hacienda, Santiago Nieto. Él revisa a todas las empresas a las que se les va a dar un contrato luego de una licitación. Ganan el contrato. Es más, desde antes se hace la revisión y ellos dictaminan, Santiago Nieto, sobre estas empresas. ¿Hasta ahora hay algunos resultados sobre este padrón o dónde se pueda revisar los registros? Que tengo entendido que a partir de abril fue que se empezaron a registrar algunas empresas. Pues yo creo que eso tiene que ver con la Secretaría de la Función Pública, y que les informen aquí, ¿no? Que Jesús les informe de cómo va lo de ese padrón. De todas maneras, la práctica es que se revisa qué empresas son, que no tengan antecedentes o asuntos pendientes o hayan caído en problemas y no se hayan puesto a corriente. Si tuvieron problemas y los resolvieron, ya se permite que puedan licitar. Ahora hubo una denuncia de una empresa que supuestamente estaba impedida para abastecer de medicamentos o de equipo al Seguro Social y ya se aclaró sobre esa empresa. Se dio un informe aquí sobre esa empresa. Okay. La segunda va dirigida a... También, a ver, antes, porque resulta que esta empresa, ahorita que me estoy acordando, pudo participar porque creo que la acusaron de prácticas monopólicas y durante más de 2 años el organismo encargado de resolver si esta empresa llevaba a cabo prácticas monopólicas no había emitido ningún fallo, pero me llamó mucho la atención, 2 años de estos otros organismos, creo que es para la competencia, COFECE. No, ¿cuándo creen que voy a aprender todas esas siglas? Esa COFECE, esa es otra, para la competencia, contra los monopolios, para regular la comunicación, en fin, etcétera, 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 etcétera. Entonces, pero me llamó la atención porque cuando me presentaron el informe, que no habían podido resolver en más de 2 años una denuncia. Entonces, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? Pero bueno, todo se investiga y es 0 corrupción y 0 impunidad. Y respecto al nuevo nombramiento como parte del Consejo Económico Social de la ONU, entre los lineamientos principales se estableció que se va a dar prioridad a la promoción del desarrollo sustentable y el medio ambiente. ¿Hasta ahorita ya hay alguna agenda o cómo es que ya hay algún plan de cómo se dará seguimiento a estos lineamientos? Seguramente el doctor de la Fuente va a definir una política de conformidad con los lineamientos generales, lo que está en el artículo 89 de la Constitución, la no intervención, la autodeterminación, la defensa de derechos humanos, la cooperación para el desarrollo. Entonces, nosotros siempre vamos a estar a favor del desarrollo sustentable y él va a plantearlo, seguramente. Y por último, esta va dirigida al titular de la Profeco. Desde 2016, este organismo ha dado a conocer que la CFE está en la cima de prestadores de servicios con más quejas, al menos el 95% de ellas por abuso en la tarifa. Y se ha denunciado pues que no hay transparencia ni medio de defensa formal. ¿Qué nos puede decir al respecto, si se ha hecho algo al respecto de este tema?
Primero señalarle que hay personal de la Comisión Federal de Electricidad en las 38 oficinas de Profeco. El país está dividido en 38 zonas. Son las zonas de mayor consumo, de mayor incidencia en la problemática comercial. Y en las 38 hay representantes fijos de la Comisión Federal de Electricidad. Y también cuando hablamos de mayor número de quejas, tenemos que hablar de número de clientes. Cuando hablamos de que algún servicio de telefonía móvil tiene muchas quejas, es porque en relación al número de clientes tiene muchas quejas. O sea, alguien que tenga 3 millones de clientes y tenga 30,000 quejas, pues es más que alguien que tenga 30 millones de clientes y tenga las mismas 30,000 o 35,000 quejas. La Comisión Federal de Electricidad pues nos tiene a todos como clientes, porque es una empresa del Estado al servicio del pueblo de México. Y lo que se ha venido cumpliendo es la instrucción del presidente de mantener un aumento igual o por debajo del aumento inflacionario promedio en el país. Y esto se vino cumpliendo en 2019 y se ha venido cumpliendo en el 2020. Obviamente por el gran número de quejas que hay, por el gran número de clientes, no falta quien no le salió bien la factura o tiene problemas con su medidor. En esas situaciones son las que se concilian con el personal que se tiene de manera permanente en las oficinas. Y el nivel de conciliación es arriba del 95%. Tenemos fenómenos localizados en Nayarit y en el Estado de México donde hay agrupaciones que no quieren pagar la energía eléctrica y que presentan en un diablito, un carrito de estos que se empujan, 20 o 15,000 quejas en un solo momento, que por cierto nos llevan días y días tan solo revisarlas, todas presentadas con machotes bastante mal hechos, que las quejas son contra empresas inexistentes, porque hay empresas que existían hace años y que hoy día no existen, y que ellos demandan a estos fantasmas en lugar de demandar a la Comisión Federal de Electricidad, pero esas ya son marrulladas. Entonces, si hablamos de forma concreta, la Comisión Federal de Electricidad es un buen proveedor que ha venido cumpliendo con las políticas que ha establecido el señor presidente. Aquí aprovechar, ¿no?, para subrayar, primero, que estamos cumpliendo el compromiso de no aumentar el precio de la luz. Segundo, que con la pandemia se acordó que aún creciendo el consumo no se aplique una tarifa que signifique pagar más. Y tercero, que no se cometen injusticias. Esto ya cambió, ya no es lo mismo. Entonces, aprovechando eso. Vamos con Hans. Buenos días, presidente. Hans Salazar, de ZMG Noticias, Grupo Político y Zócalo Virtual. A propósito de todo esto que se dejaron pasar, fraudes, factureras, todo este tema que usted ha tocado, el día de hoy también lo está haciendo, preguntarle, en el caso de los segundos pisos, el llamado viaducto Bicentenario, construido y concesionado por el gobierno del Estado de México por allá por el año del 2008, y se concesionó de manera mal hecho, ilegal, puesto que el gobierno del Estado de México no podía concesionar construcciones sobre vías federales. Hay denuncias, es la información que se tiene en la Fiscalía General de la República contra este hecho, puesto quien lo construyó fue OHL, hoy Aleática, y sigue cobrando por una concesión mal hecha, ilegal. Yo le preguntaría, presidente, en este punto concreto, ¿hay algo que el gobierno federal esté haciendo al respecto para poder castigar este hecho? Pues en todos los casos estamos revisando contratos, pero fue una epidemia, o sea, se corrompió todo. Eso es lo que nos está pasando con las empresas de la industria eléctrica, o lo que se resolvió, sí, pero fue como enderezar en tuertos, acerca de los contratos de gas. Imagínense lo que hicieron. Dan contratos de la Comisión Federal de Electricidad a empresas para construir gasoductos en situaciones ventajosas para las empresas, contratos leoninos, porque se suponía que se iban a construir plantas de generación de energía en distintas partes de la República. O sea, se planeó para el año 3000 y así justificaron la entrega de estos contratos para el transporte del gas. Pues desde luego que no se van a construir esas plantas porque no hay presupuesto y no hace falta además, pero ellos hicieron su negocio en contra de la hacienda pública, porque no se pueden hacer tantas termoeléctricas, hay capacidad suficiente, pero fue algo así parecido a lo que hicieron cuando inició la privatización de la industria eléctrica. Empezaron a hacer una campaña en el sentido de que nos íbamos a quedar sin luz si no se permitía la inversión privada. Puras mentiras, porque lo que les importaba era el negocio. Entonces, en todos estos casos hubo influyentismo. Lo de OHL pues es evidente, está en todos los escándalos mundiales. Al rey emérito de España lo involucran con un soborno de OHL. Todos sabemos de que OHL fue una empresa favorita en México, como lo fue Repsol en otro sexenio, estas empresas que tenían todas las facilidades. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si vemos que hay contratos dañinos para la hacienda pública, buscamos corregirlos, buscamos el diálogo, hacerles ver, ya no se puede mantener este contrato, son otras circunstancias, es otro gobierno, no se puede seguir viendo a México como tierra de conquista. Entonces, no queremos ir a tribunales internacionales, no queremos litigios, vamos a buscar un acuerdo. Eso es lo que estamos haciendo en todo, pero es una herencia que afectó mucho
el desarrollo del país. Es como lo de Odebrecht, igual, contratos entregados para quitarle el gas a Pemex, a las empresas de Pemex, a la petroquímica de Pemex, entregárselo a Odebrecht, y si Pemex no le abastece de gas a Odebrecht, tiene que pagar una multa millonaria, porque así quedó el contrato. ¿Y cómo se entregó ese contrato? Pues con influyentismo y con corrupción. Entonces, estamos revisando todo esto para rescatar a Pemex, rescatar a la Comisión Federal de Electricidad, rescatar a la hacienda pública en todos estos casos. En el caso de este punto del viaducto de vialidades federales, ¿cabría la posibilidad, por ejemplo, en el tema de encontrar este tipo de irregularidades, bueno, que ya se avisó ahora que lo hay, el retiro de la concesión, por ejemplo, de los segundos pisos del viaducto Bicentenario? ¿Habría esa posibilidad? Eso lo tiene que responder el secretario de Comunicaciones. Estoy seguro que está tomando nota y se va a revisar el contrato. Yo lo que sé sobre ese contrato es de que cuando lo asignaron, si es el que estás mencionando, que es un segundo piso, el de satélite. Sí, que fue en el gobierno de Peña Nieto, cuando fue gobernador. Ese había una empresa, creo que de Slim, de Carlos Slim, que estaba arriba, o mejor dicho, había ganado en dar mejores precios, mejores condiciones. Conocí ese caso cuando yo estaba en la oposición y lo denuncié, por eso también lo puedo repetir ahora, porque ya es público. O sea, lo denuncié creo que en Chalco, que a veces se me olvida y le ofrezco disculpa al Santiago Nieto, mi gran amigo, compañero, servidor público, colaborador de primer orden. Pero hay veces que no, hay veces que no se me olvidan las cosas, que las tengo muy frescas. Entonces sí, fue en Chalco, hice la denuncia, porque resultó de que le entregaron a OHL el contrato, argumentando que el proyecto que presentó, la propuesta que presentó la empresa de Slim, no tenía las dimensiones urbanísticas, o sea que no embellecía el paisaje urbano. Y la otra empresa, su proyecto sí contemplaba el embellecimiento urbano. Entonces ese fue el motivo, eso sí me acuerdo perfectamente. La estética, sí, que desde luego cuenta, ¿no? Sí, desde luego, pero no fue exactamente eso. Hubo otra licitación que también le dieron, creo que a OHL, se la quitaron y no estoy de defensor de Carlos Slim, o sea, nada más porque son cosas que pasaban. Una autopista también, al momento de la calificación, OHL estaba en segundo o en tercer lugar y la de Slim estaba en primer lugar en precio. Entonces descalificaron a Slim. Lo único que no sé exactamente si fue a OHL, pero son de estas empresas. Y descalifican a la compañía de Slim por insolvencia económica. O sea, porque no se aseguraba que tuviese la suficiente solvencia económica. Pero esas cosas pasaban, sucedían. Pues, hay que procurar que eso se acabe por completo. Presidente, 2 puntos más. En la orientación nutricional que usted ya ha anunciado el día de hoy, junto con el procurador aquí presente de la Profeco, yo le preguntaría, también está en este esquema de plan de nutrición para los mexicanos y mexicanas, el tema de la contratación de nutriólogos, el tema de la restricción de venta de comida chatarra en las escuelas. Entiendo ya que ya se están habiendo restricciones, pero definitivamente no en todas las escuelas se respeta este punto. Sigue habiendo el problema de la obesidad infantil, que es desde el punto más grave todavía, que desde pequeños pues sufren este tipo de problemas. Y el segundo punto, rapidísimo, presidente, usted ya tocó el tema de Guanajuato, de lo que ocurrió este fin de semana, de la violencia, particularmente en Celaya. Le preguntaría concretamente si nos pudiera dar más datos más de lo que se discutió en la mesa de seguridad, acaso el día de hoy, y si el gobernador de Guanajuato sí está apoyando de manera directa y se está acordando con el gobierno federal, puesto que él mismo ha anunciado y ha minimizado, por ejemplo, las mesas de seguridad pública, las mesas de seguridad pública que se han propuesto desde las 6 de la mañana desde el gobierno federal. Yo le pregunto en ese sentido si no le ha querido entrar o a medias le entra. Gracias, presidente. Acerca de la primera pregunta, miren, no vamos a prohibir productos, solo que COFEPRIS considere que no deben de consumirse, pero si tiene permiso de consumirse, se tiene que respetar el permiso. No va a ser prohibición, va a ser informar a la gente de el daño que puedan causar los productos chatarras. Es informar. Lo que no se hacía es estas campañas del INCO, estamos hablando de 1985, y se dejaron de hacer. ¿Y ustedes creen que fue por casualidad? No, es que durante el periodo neoliberal era libre mercado, crecer y crecer a costa de lo que fuese, incluso aún afectando el medio ambiente, aún afectando la salud. Entonces es básicamente informar, orientar. ¿Dónde se consumen más refrescos embotellados? En los Altos de Chiapas. Yo les comentaba que no hay cervecerías, que eso es bueno, porque la tradición en México tiene que ver con las pulquerías y con las cantinas, como parte de lo aceptado, permitido. Pero en Chiapas, en los Altos llaman la atención que no hay cervecerías, son refresquerías. Y entonces son locales con mesas, como si fuese una cervecería, y en vez de la cerveza es el refresco. Y se sienta a tomar el refresco los amigos y la familia, el chesco. Y mucho consumo. En los tiempos de elecciones, las movilizaciones las hacían los partidos antidemocráticos a partir del número de rejas de refrescos que se entregaban. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Informar. Informar porque no es culpar a la gente, es que no se sabe
el daño que pueda causar estas bebidas. Entonces, no es decir, ya no va a distribuirse tal marca en los Altos de Chiapas o en el Estado o en el país. No, no podemos hacerlo. No pueden haber prohibiciones. Lo que tenemos que hacer es darles elementos, transmitir información, orientación de qué es lo que es bueno para la salud y qué no es bueno para la salud. Esa va a ser la campaña, básicamente, de orientación nutricional. Pero es hasta ahora que estamos hablando de estos temas, porque se consideraba normal la botella de refresco embotellado, digo, la botella de refresco industrializado. Y habiendo frutas y maíz y cacao para el pozole, y arroz y cacao para el chilate, y tantas bebidas nutritivas. Un pozol, que es agua, maíz y cacao, fortalece tanto que hace que un campesino pueda estar en la milpa, en el campo, trabajando toda la mañana. Y llevan su bush para estar tomando, y es un energético de primer orden, por el maíz y sobre todo por el cacao. Entonces, y así muchas bebidas, pero además los costos, que un nutriólogo me decía desde hace muchos años, no es únicamente el daño que puedan causar los productos chatarra, sino lo que cuesta. ¿Cuánto cuesta un producto industrializado? 2, 3, 4, 5, 10 veces más que lo que puede costar un agua, ¿sí? Una comida natural, sin químicos. Entonces, es orientar, pero repito, no prohibir, sino es estar orientando. Nosotros vamos a utilizar nuestros tiempos en radio, en televisión, con ese propósito, es una campaña, y sí vamos también a reforzarlo, o va a ser la base, si se quiere, el de la educación formal, el que exista educación sobre esto. Tiene otras ventajas. Imagínense cuándo y cuánto se requiere para atender enfermos de diabetes, de hipertensión, de enfermedades renales, la hemodiálisis, o sea, que es dolorosísimo, todo eso. Entonces, es un giro. Primero lo preventivo. Vamos a lo preventivo, no necesariamente a lo curativo. Prevenir, no curar. Claro, si ya no hay opciones, a curar y a los hospitales. Pero vamos a buscar que la gente no se enferme, que no nos enfermemos. Y esto tiene que ver mucho con la educación para la salud. ¿Tu otra pregunta? Sí, pero los hay. O sea, hay en el gobierno, deben de haber en el gobierno federal como 200 o 300 nutriólogos. Pero volvemos a lo mismo. O sea, tenemos que unirlos, congregarlos y elaborar un plan, ¿sí? Conjunto. Tiene nutriólogos el Seguro Social, el ISSSTE, la Secretaría de Salud y seguramente otras dependencias, bienestar. Entonces sí, vamos a unirnos todos. ¿Cuál es la otra pregunta? Miren. Van a informarles los integrantes del Gabinete de Seguridad sobre lo de Guanajuato. Hoy les pedí de que prepararan un informe para que vengan aquí con ustedes. Lo vamos a hacer como el jueves o viernes para que les informen, porque es un asunto que merece un trato especial. Pues que son expresiones que todos los que se ven afectados en sus intereses las expresan, las manifiestan, guardadas las proporciones, pues son como las protestas que se hacen en contra del gobierno, en contra de nosotros, no es más que eso. Es que nosotros no podemos permitir que se caiga en la anarquía, en el desorden, y mucho menos en que se pierdan vidas humanas. Ya lo de Guanajuato es una situación muy grave que venimos enfrentando desde hace tiempo y tenemos que actuar para evitar más derramamiento de sangre. Muchos muertos. Es muy lamentable lo que está pasando. Ya enfrentamientos en donde asesinan a mujeres, a niños. Se puede decir, es pleito de bandas, sí, pero son seres humanos. No se puede permitir que esto suceda al grado de que Guanajuato significa en homicidios del 15 al 20% de los homicidios del país, un estado. Entonces, por eso se intervino, la federación intervino, porque era una situación ya incontrolable. Y fíjense, donde más se padecía de la violencia, se padece de la violencia, es en el corredor industrial, en la parte más poblada. Ahora, el enfrentamiento mayor o las acciones de violencia de mayor grado fueron en Celaya. Entonces ya la gente de Guanajuato no podía vivir, no puede vivir con tranquilidad. Por eso les van a informar sobre lo de Guanajuato. Y ya llevaba tiempo esto, y también nosotros tomamos decisiones desde hace 3 meses o un poco más. Les van a informar bien. Están ayudando todos, gobiernos municipales, estatales, pero la decisión la tomó el gobierno federal.
pues está, si no es su derecho, pues sí, yo diría, porque por encima de todo está la libertad. ¿Sí? Pueden decir lo que quieran, pero nosotros no vamos a permitir la violencia. No podemos actuar como el avestruz, meter la cabeza en la arena y como si no pasara nada. No se puede, porque hay mucho sufrimiento en la gente por la violencia y se tiene que atender, respetando derechos humanos, no masacrando, porque antes era otra la política que se seguía, y también no dando protección a nadie, porque también eso era lo que caracterizaba a los gobiernos anteriores, que se protegía a las bandas desde el gobierno. Bueno, a lo mejor no les va a gustar, pero es como poner limón en la herida. Pero ahí está el caso de García Luna. ¿Qué más quieren? A los conservadores, ¿qué más quieren? El secretario de Seguridad Pública en contubernio con la banda o el cartel de Sinaloa. Así, a ese grado se había llegado de descomposición. Entonces, eso ya no sucede, no pasa, para que no estén diciendo de que somos iguales, ¿no? Bueno, eso es, ¿les parece? Mañana, bueno, les aclaro dos, tres cosas. Una, vamos a estar aquí martes, miércoles, pero la reunión del miércoles la vamos a llevar a cabo en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde está la jefatura de gobierno, aquí enfrente, o sea, el miércoles. Así como hacemos los informes estatales, se va a hacer el informe, se va a llevar a cabo el informe de seguridad para la Ciudad de México. ¿Qué ha pasado en la Ciudad de México? ¿Qué está pasando en la Ciudad de México en materia de seguridad? Va a estar con nosotros, desde luego, la jefa de gobierno. Y tenemos el gabinete de seguridad y el informe el miércoles. El jueves, el informe va a corresponder al Estado de México y lo vamos a llevar a cabo en Texcoco, porque vamos también a aprovechar a inaugurar un hospital en Texcoco. Y el viernes, la reunión de seguridad se va a llevar a cabo en Morelia, Michoacán. Y vamos a aprovechar para inaugurar un nuevo cuartel de la Guardia Nacional. Eso es para que vamos a estar, desde luego, hoy, mañana, hasta el miércoles. Ya el jueves salimos a gira de 2 días, Estado de México y Michoacán. Gracias, presidente. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el imparcial de Sonora, la crónica de Mexicali, frontera de Tijuana. Presidente, pues el viernes y sábado en Sonora, en Caborca, ocurrió un enfrentamiento también de grupos criminales, pues hubo balaceras, incendiaron una gasolinera, vehículos y hubo 12 muertos e incluso dejaron a 10 cadáveres en la carretera. ¿Qué informe tiene o cuál es el avance en la investigación que le han dado sobre estos hechos? Y bueno, una segunda pregunta sobre sus giras, que había comentado que haría una por el norte del país y que específicamente en Sonora y Baja California vería la cuestión de seguridad, pues si tiene ya una fecha para retomar esta gira hacia el norte del país. Sí, acerca de los hechos de Caborca también, que son muy lamentables, enfrentamientos que se dieron en Caborca y que causaron pues la pérdida de vidas de 12 personas, y todo lo que ya la gente sabe, pues es el enfrentamiento de 2 bandas ahí en esa región. Y también me informaron en la mañana, y ahora que informen sobre Guanajuato, los integrantes del Gabinete de Seguridad van a informar de lo que está pasando. Sobre la gira voy a ir. Lo que he estado haciendo es procurando no usar avión, es decir, trasladándome por tierra, más que nada. Entonces, por eso estoy por acá cerca. Pero ya, yo espero que siga bajando la pandemia, lo deseo. Además, ahí va, poco a poco, bajando, para que ya podamos ir allá, al norte. Tengo ese compromiso de ir al norte. Voy a ir, nada más que todavía está pendiente. ¿Cuándo sería el informe sobre lo de Caborca y lo de Celaya? Esta semana les van a informar, ya sea aquí en la mañanera o les van a convocar a una rueda de prensa en especial para eso. Puede ser pasado mañana, miércoles, sí, porque vamos a salir jueves y viernes. Entonces tiene que ser a más tardar el miércoles. Pero no va a ser el miércoles cuando se hable de la Ciudad de México, ese día no. Ese día puede ser, pero en la tarde o al mediodía, que les informe. Okay. Muy bien. Una tercera pregunta, si me permite, muy rápido. Los diputados de Baja California eliminaron a los plurinominales en el Congreso. Nada más saber qué opina de esto. Pues no conozco en qué consistió esa reforma. Yo sí estoy a favor de la democracia, de la justicia, de la honestidad, desde luego, y de algo que es importantísimo, la austeridad republicana. El que se cuide el dinero del presupuesto, que no haya excesos, que no haya lujos en el gobierno, que no haya derroche, que no se piense que el presupuesto es del gobierno, el presupuesto es del pueblo. Nosotros los servidores públicos somos simplemente administradores de los dineros del pueblo, que no se use el presupuesto solo para mantener al gobierno, porque así era, que hay que atender a los niños de la calle, pues hay que crear la Comisión para la Atención de los Niños de la Calle, y la Comisión para la Atención de los Niños de la Calle pues requiere de un consejo de 5 miembros, y los 5 miembros a cobrar sueldos, y requiere la Comisión para atender a los niños de la calle un coordinador general, y 5 o 6 direcciones, y 15 o 20 subdirecciones, y nadie atiende a los niños de la calle. Crearon el aparato con ese propósito. ¿Por qué no
ese recurso se le hace llegar a los niños de la calle. Entonces, tenemos que revisar todo lo que tiene que ver con el manejo del gobierno y qué bueno que están haciendo estos ajustes. Otra reforma que es indispensable, que no corresponde a nosotros, pero que yo la sugiero, reducir el número de regidores. Es que hay municipios que tienen 10 regidores. Cada regidor, 100, 150 mil pesos. Ya les decía yo de un municipio, Acapulco. Antes había elecciones y se inscribían para ser regidores 1000 candidatos. Un fenómeno. Es uno para presidente municipal y 1000 candidatos a regidores. Porque cada regidor llegaba a ganar hasta 100 mil pesos. Y no solo eso, para firmarle al presidente sobre una obra, su informe, pues recibían una compensación. Entonces, ¿para qué tanto aparato? En el Estado de México, desde tiempo atrás, de ahí surgió lo de los moches a diputados. También lo digo de manera muy respetuosa, pero vamos aclarando, porque los jóvenes no saben de esto. A veces yo pongo ejemplos, hago referencia a cosas para que los jóvenes se enteren de cómo era, porque el que tiene ahora 20 años, 25 años, pues ¿qué va a saber qué sucedía durante el gobierno de Salinas o de Zedillo? ¿Qué va a saber uno que tiene 20 años de cómo fue que convirtieron las deudas privadas en deuda pública? Hay que estarlo recordando en todos los casos. Este asunto de los regidores es algo que se debe de revisar. Claro, eso corresponde a la soberanía de los estados, al municipio libre, pero son reformas que deben de tomarse en cuenta. Lo mismo en todo lo que tiene que ver con los gastos, que los estados no se sigan endeudando, que haya ahorros, que haya austeridad, que no haya lujos en los gobiernos municipales, en los gobiernos estatales. Todas esas reformas ayudan mucho para que pues, se tenga presupuesto. Si no, no va a alcanzar el presupuesto. No alcanza para atender las necesidades de la gente. Muy bien, nos vemos mañana.